estaba en el templo, en el templo. Y esto es lo que el Señor nos dice: donde estemos 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Para eso está haciendo su iglesia, para eso está formando su cuerpo. El Señor quiere estar en medio de su pueblo. Mire lo que ahorita lo va usted a entender. El Señor Jesucristo en el templo a los 12 años. Ahora, vamos a ver qué representaba el templo en Israel en el Antiguo Testamento. ¿Qué representaba? Abra su Biblia, Éxodo 25, 18 al 9. ¿Qué representaba el templo en el Antiguo Pacto? En el tiempo del Señor Jesucristo y todo el periodo anterior. Tenemos que entender. 25, ahora que lo tengan. 25, bueno, vamos a ver del 1, nada más. Les da toda la instrucción, pero dice aquí, ¿ya lo encontraron? Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y luego dicen: y harán un santuario para mí, dice el Señor, y habitaré en medio de ellos. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Aquí el Señor está dando claramente, ¿verdad?, la especificación del templo que Dios quiso. Entonces, ¿qué representaba el templo en Israel en el Antiguo Testamento? Dice: la casa de Dios, hecha por el mismo hombre que Dios le ordenó. ¿Pero con qué propósito? Para que la presencia de Dios en la tierra se manifestara, no de una forma física material, su presencia a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Dice: y habitaré en medio de ellos. Habitaré en medio de ellos. Este ha sido siempre el fin y el propósito de Dios para con su pueblo, para con su iglesia, desde el Antiguo Testamento. Entonces vemos que el origen de la existencia de este templo no fue un invento del hombre, ni de Moisés, ni de su pueblo, ni de nadie. La construcción quedó completamente a cargo de estos hombres, pero bajo la vigilancia y diseño de Dios. No fue de Moisés, no fue del pueblo. ¿Por qué? Como ahorita sigue siendo igual. En aquel tiempo las naciones y aquellos lugares, ¿verdad?, hacían sus templos construidos por pueblos paganos, porque eran dioses que no eran dioses. Los inventaban ellos, o simplemente Satanás les revelaba cosas para que levantaran templos, ¿sí?, construcciones en aquel tiempo como ahorita, construidos por los pueblos a sus dioses y a sus religiones paganas. Y esto no fue así, fue directamente Dios quien se reveló a su pueblo: y me van a hacer un santuario, me van a hacer un lugar donde yo me voy a manifestar a ustedes. Por eso se le llamaba la casa de Dios. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios de hacer este templo físico, material en Israel? Era habitar, estar en medio de ellos, no de una forma física, material, como el hombre quiere hacerlo, a través de imágenes, a través de cosas, no, sino a través del Espíritu Santo, para tener tratos, para tener comunión con su pueblo. Ese es
el deseo también de Dios, que sigue siendo desde entonces, quiere tener comunión. Y esto es algo que también, pues ya lo sabemos, en nuestra vida, la comunión con Dios es indispensable. Dios quiere tener una comunión diaria con nosotros, y a veces nosotros no lo queremos tener, la oración. Bueno, claro, lo hizo el Señor, lo hizo por su pueblo, por los hombres, en el sentido, no porque el Señor necesitara una casa, como nosotros los hombres necesitamos una casa. Aquí no habita el Señor, este es un lugar que venimos nosotros, pero Dios no está en las cuatro paredes, ya sabemos, ¿verdad? Está en cada uno de nosotros. Pero la gente cree, la gente y en las religiones paganas creen que Dios habita en esos lugares. No, ¿verdad? Entonces, lo hizo por el pueblo, no porque lo necesitara como una casa como nosotros la necesitamos, una casa terrenal, sino que de este lugar físico y visible, el Señor se manifestaría. Vamos a ver alguna confirmación. Se revelaría con ellos, hablaría a través, ¿verdad?, de los profetas y a través de Moisés con ellos. Quería comunicarse el Señor, su presencia, su palabra. Aquí vemos un punto importante para la iglesia, hermanos, ¿verdad? Mire, nos dice aquí la palabra que fuera de este lugar que Él escogió, ¿verdad? Que Él escogió, no había comunicación de Dios en el antiguo pacto más que a través de ese lugar. Así lo quiso hacer el Señor. Porque ¿qué era lo que pasaba? Israel continuamente cuando se apartaba quería hacer lugares diferentes en los cerros, en los bosques, en lugar para ahí hacer sacrificios, para ahí decir que Dios se iba a revelar a ellos. ¿Sí se entiende, verdad? No, fuera de este lugar, como ellos, los pueblos y las naciones siempre han hecho, haciendo lugares altos de idolatría, templos, en montes, usted sabe todo esto, en montes, en espacios, donde sea, en lugares fuera del lugar que Dios había escogido. En el caso de Israel, fuera de su templo, ¿verdad? No aceptaba el Señor ninguna ofrenda, ningún sacrificio, porque ahí se ofrecían sacrificios, ¿verdad? El templo, usted ha leído eso, fue el único lugar donde el Señor se les manifestaba, hablaría a su pueblo desde ese lugar. Sabemos después cómo cuando Israel se apartaba, ¿qué pasaba? Israel quería mantener o hacer ciertos lugares y levantaba sus propios sacerdotes y hacía sus propios sacrificios, todo, pero claro que no era la voluntad de Dios, y Dios los tenía que corregir y castigar y disciplinar y toda la vida, ¿verdad? Entonces, el único lugar que Dios escogió fue este, y de ahí se manifestaba para ellos. Ahora, aquí vemos un punto importante y que es lo que el Señor siempre ha buscado la unidad de su pueblo. Y véalo en todas las cosas. La unidad es básica, es indispensable, es necesaria. Dios quiere formar un pueblo, forma primero un pueblo a Israel y lo mantiene unido, lo mantiene y lo hace que esté unido. Entonces, para ellos, como ahorita vemos, la unidad como nación, fue y es la base de su existencia. La unidad que Dios quiso para ellos y en un lugar determinado en la tierra de Israel, esa unidad para conservarlos como nación. Cuando ellos desobedecían al Señor, ¿qué era lo que pasaba? Los dispersaba, los echaba fuera y se acababa la unidad y se acababa la nación. Ya no vivían, ya no eran una nación. Todavía ahorita hasta la fecha, ¿verdad? La gran mayoría del pueblo de Israel están dispersos, viven separados del lugar donde Dios quiere que estén. ¿Me entienden? Bueno, para ellos entonces la unidad como nación fue la base de su existencia y sigue siendo, no solo como personas, porque también Dios ha puesto en cada uno de nosotros una unidad como cuerpo, no somos separados. En las familias, los matrimonios, la unidad, como Quique siempre nos enseña, ¿verdad? La base del matrimonio es la unidad. Y siempre Satanás lo que va a estar atacando es
destruir esa unidad en la familia, en las naciones, en la iglesia. Esto que está pasando no es más que un ataque, ¿verdad?, de Satanás para destruir la unidad. Tú puedes hacerlo en tu casa y todo. Tenemos que orar, tenemos que leer, cada quien personalmente, pero como cuerpo la unidad es indispensable para mantener el cuerpo vivo de Cristo. Por eso tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Como familias, en todo, en la tierra, la unidad, los negocios, es la base, es la base. Se rompe esa unidad, dice que una ciudad separada, dividida, no puede permanecer. Miren lo que dice, Salmo 122, 1. Es lo que está pasando y siempre ha pasado. El demonio va a buscar la forma y la manera de destruir la unidad, tanto de una nación, de un pueblo, de una ciudad. Mire el Salmo 122.1, ¿ya lo tienen? Mire lo que dice. Yo me alegré, decía el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, lo que también nosotros debemos de hacer. ¿Para qué estamos aquí? Para alabar el nombre, no para alabar a ningún hombre, ninguna persona, ningún Dios, nada. Porque ahí están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Y nos sigue hablando. Y el versículo 9 dice, 8, por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. Fíjese cómo le llaman. ¿La casa de quién? De Dios, de Jehová. Por la casa, dice, yo me alegré como los que decían, a la casa de Jehová iremos. Fíjense, entonces aquí nos está mostrando el Señor cómo le llamaba el pueblo de Israel al templo, la casa de Dios, la casa de Dios. Nosotros sabemos que Dios quería mantener un pueblo en unidad para que ellos subieran a la casa del Señor y Dios tratara con ellos. Acabamos de ver aquí que le llamaban la casa. Ahora, la unidad se tiene que manifestar también en todas las naciones. Una nación que no está unida, que no está bien formada, bien unida, que hay divisiones, que hay pelea y todo, hermano, no va a prosperar. En todos los aspectos, ¿verdad? Es lo que identifica a una nación, a una ciudad. Y aquí vemos cómo le llaman la casa de Dios, la casa de Jehová, al templo. Fíjese, la casa de Dios. Ya vimos que el Señor les dijo, me van a hacer una casa, un templo. Porque creen que el Señor Jesucristo dice que fue al templo y estaba ahí. Dice, en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Vean lo que dice el Salmo 135, que está lleno de estos versículos que hablan sobre la casa de Jehová. ¿Ya lo encontraron? Dice, alabar el nombre de Jehová, alabarle siervos de Jehová, los que estáis, dice, ¿en dónde? En la casa, no dice en la casa de Moisés, en la casa de fulano, en la casa de mengano, en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios, de la casa, fíjese cómo le llamaba al templo, la casa de Dios, la casa del Señor al templo, lo acabamos de ver, ¿verdad? Por eso el Señor no les permitía tener otro templo, otro lugar que ellos mismos hicieran, inventaran, donde llevaran sus ofrendas, sus sacrificios, sus primicias, todo lo que Dios les pedía, tenían que llevarla a ese lugar. Y las fiestas 3 veces al año. Ya no hablo más de lo que sabemos que ahorita pues ya no hay nada. Al tirar el templo se acabó todo, porque ellos tenían que llegar allá. Y aunque lo hicieran, como fue,
que hacían templos afuera o en lugares, ¿verdad?, no eran aceptados ni reconocidos por Dios. Dios no los reconocía porque ellos ya sabían. Y por eso te decimos, tenemos que orar en su casa. Cada quien tiene que estar en su casa orando, leyendo y todo. Pero cuando se trata de estar reunidos en el nombre de Dios para alabar y glorificar el nombre, Dios quiere esa reunión, quiere esa unidad de su cuerpo, de su iglesia. Y Satanás es lo que también, ¿verdad?, le prende. Pero pues que le prenda, ¿verdad? Entonces, fíjese cómo también Dios, cuando empezó este templo, cuando lo construyó, Dios sí confirmaba con señales visibles la aprobación y su presencia en el templo. Vamos a ver la primera vez en Éxodo 40:33, cuando le ordena a Moisés, para que veamos cómo, pues es lógico, ¿no? Si una cosa es tuya y tú lo que es tuyo, pues tú vas a comprobar, vas a confirmar lo que tú mandas hacer o lo que tú es tuyo, ¿sí o no? Pero algo que no es tuyo no lo vas a confirmar. Después de todas las especificaciones, detalles que Dios le dio a Moisés y al pueblo, una vez que lo termina, ¿cómo dice? 40:33, ¿ya lo encontraron? Verso dice: finalmente, ya después de que acabó todo, erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra del templo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. O sea, ellos no podían decir que la presencia de Dios no era visible, no estaba ahí, ¿me entienden? No lo podían negar. El mismo pueblo, las gentes, ¿verdad?, que estuvieron por ahí y veían este hecho, este acontecimiento, ¿qué podían decir? ¿Por qué? O sea, con eso Dios estaba confirmando que ese templo era de su aprobación, que Él lo había dado, y siempre debe de haber una aprobación del dueño o de quien lo ha hecho, ¿sí? Mire, ahora dice aquí, ¿dónde apareció esa nube? Se aparecía y se revelaba la presencia del Señor sobre su casa, su templo, para que ellos pudieran creer, por ellos pudieran ver que efectivamente Él estaba confirmando su presencia. Y más adelante, ¿cómo no en otro lugar, no en otra casa, en otro templo? Aunque los judíos pudieran hacer 20 templos y iban a los lugares altos y hacían sacrificio, ahí no estaba la presencia de Dios. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque Dios no lo había confirmado, y aún así en su necedad seguían haciendo lugares santos y haciendo sacrificios donde les caía la noche, donde fuera. No es muy diferente a lo que está pasando. Después, fíjese lo que dice con David y Salomón cuando edificaron el templo, en Primera de Reyes 6:1. Primera de Reyes 6:1. Cuando edificaron, el Señor le dijo también, ¿ya lo encontraron? Dice, Salomón edifica el templo. Dice que al final, después de que ya lo había edificado,
No es ahí, pero deje buscar el otro versículo. Es Primera de Reyes 6, 1 y 2. La llama. Venían también el fuego que el Señor permitía que viniera sobre el templo, sobre la construcción, con eso confirmando Primero de Reyes 6, 1. No sé si es ahí. A ver, vamos a verlo. Sí. ¿Mande? Dice, sí, en el año 480, después de los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Cis, que es el mes segundo, comenzó a edificar la casa de Jehová, la casa que el rey Salomón edificó a Jehová, y tenías, bueno, y sigue hablando de cómo estaba, pero lo que quiero ver es cuando terminó la casa. Dice que el Señor habló con Salomón y le dijo que si él guardaba los mandamientos y las ordenanzas que él les mandaba, él haría pacto con él y su descendencia y seguiría gobernando su familia como rey. Pero que si no lo hacía, terminaría él también fuera del reinado y la casa que él había construido también la quitaría del medio del pueblo. Y esto fue precisamente lo que pasó con Salomón. Dice... El 14 no. A ver, el 11, sí. Sí, es el 6:11, sí, ahí es. Es el 6:11, dice. Vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Aquí el Señor le está dando una advertencia claramente. Le está dando una advertencia el Señor a Salomón, que si él guardaba todos los mandamientos, todas las ordenanzas, la promesa del Señor sería esta, ¿no? Lo acabamos de ver en el 11. De otra forma, el Señor quitaría aún el mismo templo. Entonces le da la advertencia que si Salomón cumplía con los mandamientos y ordenanzas del Señor, si andaba y guardaba toda su palabra, esta era precisamente la condición. El Señor también cumpliría lo que le había dicho a David. Mire, siempre las bendiciones están condicionadas a nuestra obediencia, hermano. ¿Cómo podemos pensar o creer que si no obedecemos las cosas que Dios nos manda, y de todas formas Dios va a cumplir? Siempre será bajo esa misma condición. Si guardamos, dice, si cumplimos, yo cumpliré contigo, dice, mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella, en la casa, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Aquí le está dando la advertencia que si Salomón cumplía con los mandamientos, las ordenanzas del Señor, también Dios cumpliría su promesa de estar con ellos en ese lugar. Esa era la condición para Salomón y su pueblo, para que tuvieran el cumplimiento de parte de Dios que le había dado a David en relación al templo, a la tierra. Dice, para que habitare en ella, en medio de los hijos de Israel. ¿Cuántas veces fue destruido el templo? Por lo menos sabemos que fueron 2 fuertes, ¿verdad? Y hasta la fecha no tienen templo. Ya sabemos por la palabra que se va a volver a edificar y que se va a volver a hacer el templo, y luego en el milenio, ¿verdad? ¿Y cuál será el mismo propósito? Entonces ahí vemos cómo después Salomón, al trasladar el arca del Señor, dice que también la nube, en Primera de Reyes
el versículo capítulo 8, a la vueltecita. ¿Cómo confirmó el Señor también al terminar el templo y meter el arca? En el 8:10 dice, y ya lo encontraron, cuando los sacerdotes salieron del santuario, que acababa de levantarlo, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. O sea, lo que vemos aquí, la confirmación de parte del Señor. Una vez que se termina también Salomón con el templo, ahora le tocó al Señor cumplir que Él iba a estar en medio de ellos. ¿Y cómo lo hizo? A través de aquí una nube cubrió y nadie podía entrar, dice, ni salir. Aquí vemos la confirmación cuando traslada el arca y la nube dio la casa, la gloria del Señor, confirma su presencia, su aceptación de su casa. Y luego fíjese en Segunda de Crónicas 7:1, adelantito. Segunda de Crónicas. ¿Ya lo encontraron? O sea, Dios tiene que confirmar las cosas, su palabra. Cuando nosotros cumplimos, hermanos, con lo que Él nos pide, Él confirma, Él cumple. ¿Me entienden? Y no nomás aquí en esto, cualquier promesa que Dios nos da en relación a lo que Él dice, todas tienen una condición, comprendan. La bendición de Dios viene cuando empezamos a obedecer las palabras, las promesas de Dios. Aún cuántos hermanitos todavía no entienden que, por ejemplo, la ofrenda y el diezmo es parte de la bendición de Dios, pero hay una condición que tenemos que hacer, ¿me entienden? Mientras no hagamos eso y queremos que Dios nos bendiga, Dios te da primero lo que tú tienes que hacer y Dios va a cumplir y dice, pruébame. Pero bueno, pero nomás lo comento eso para que veamos que todo está bajo condición. 7, ¿qué les dije? No encuentro el 7. A ver, díselo ahí. Cuando Salomón acabó de orar. Ahí está. ¿Es ese? Sí. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Fíjese, cuando acabó Salomón de orar, ¿qué fue lo que pasó? Dios volvió a confirmar ahí su presencia. Esta era una parte, fíjese que ese fuego caía del cielo y consumía el sacrificio que tenían ahí. Con eso confirmaba el Señor su presencia, ¿me entienden? Y luego dice que ese fuego nunca se apagaba. Ese fuego del altar afuera tenía que estar continuamente prendido, no se debería de apagar ni de noche ni de día. Y tenían ahí a sacerdotes que cuidaban eso para que no se apagara ese fuego. ¿Por qué? Porque era prendido primeramente por el Señor desde el cielo. Con eso confirmaba el Señor que estaba de acuerdo, que era su voluntad, que su presencia estaba ahí. ¿Sí? Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron ya era el colmo, ¿verdad?, que no lo hicieran. Se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Fíjense, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? La presencia de Dios la tiene que confirmar. Cuando Él da una promesa y nosotros obedecemos, Dios va a cumplir, hermanos. Lo hemos comprobado. Pues ahí estamos bien, pero vamos a ver otra parte más
de cómo, por eso le llaman la casa del Señor. Antes de que esto pasara, cuando David censó al pueblo, yo no sé si ustedes lo han leído, y el Señor hace un juicio sobre Israel tremendo, en Primera de Crónicas 21:18, sucede también lo mismo. 21. ¿Ya están? Dice 21:18, dice así. ¿Dónde está? Dice, y el ángel de Jehová ordenó a Gad. Gad era un profeta. Le ordenó el ángel de Jehová a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán, Jebuseo. Era cuando estaba el juicio del Señor en ese momento en Jerusalén. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová, y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Vieron al ángel aparecer ahí y se escondieron. Y Ornán trillaba el trigo, y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómalo para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para leña y trigo, para la ofrenda yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó ahí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos, ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Dice, le respondió con fuego desde el altar del holocausto. Y viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán, se ofreció sacrificios ahí, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto, y el altar del holocausto estaban entonces en lugar alto de Ornán. Y nos sigue hablando. Y dijo David, 22, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel, que es hasta la fecha el lugar donde ahorita está la mezquita y donde después se levantaron los 2 templos, ¿verdad? Pero ahí va a ser el templo del Señor también. Pero aquí vemos cómo lo confirmó el Señor. ¿Cómo se lo confirmó a David también, aún antes de Salomón? ¿Sí? Lo confirmó a través de fuego, desde el cielo, quemando el holocausto, el sacrificio. Bueno, pónganse a pensar, tantos lugares altos que ellos mismos hicieron, o las naciones, sus templos, y porque hacían sacrificios las naciones también, y hasta ofrecían a sus hijos, ¿verdad? Y todo lo demás. ¿Cree que Dios confirmaba con las naciones sus templos y sus ídolos algún lugar de ellos? No había respuesta, no había nada que guardar. Y eso es lo mismo ahorita con los templos falsos y las falsas religiones. Dios nunca va a confirmar ahí su presencia, nunca va a haber salvación, nunca va a estar la presencia de Dios en su lugar, aunque ellos hagan las maravillas que quieran hacer. La presencia de Dios tiene que estar confirmada, como lo vamos a ver en el nuevo pacto. Entonces, antes aquí con David, vemos cómo Dios confirmó también. ¿Qué pasó? Hay otro lugar, ¿se acuerdan? Con Elías, con Elías y Baal, ¿verdad? Cuando también hay esa confrontación entre aquellos
falsos profetas y sus ídolos, ¿verdad? Sus dioses falsos. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí gritando y haciendo escándalo? ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué confirmó? A Elías le confirmó precisamente su presencia con fuego. De aquellos hombres, ¿cuál? ¿Me entiendes? La presencia de Dios se tiene que confirmar en donde Él ha escogido su casa de oración, el lugar que Él escoge, hermano. No es lo que nosotros queramos. Y no es lo que el diablo quiera también ofrecernos. Es el lugar que Dios ha dispuesto para que ahí le alabemos como cuerpo, como iglesia, ¿no? Por eso sean valientes, hermanos. Sean valientes. Porque imagínense si ahorita, yo no sé cuántos de ustedes de veras creen que todo esto solo es el principio de la nueva era, del nuevo orden mundial, de lo que ya viene preparado para el anticristo, entiendan, ¿no? Si ahorita, con todo esto que está pasando en el mundo, porque no es de una nación, es del mundo, y lo que va a venir, imagínense, van a poder soportar, que va a negar, nadie va a poder comprar ni vender. ¿Cree que van a poder soportar esas luchas? Pero bueno, entonces, Dios tiene que confirmar su casa. Es lógico, hermano, ¿verdad? Que lo confirme el Señor. Entonces vamos a ir viendo ahora cómo lo confirma desde el cielo. Dios no va a confirmar un lugar que no es de Él. Aunque ellos lo creyeran así con sus dioses, ¿verdad? El ejemplo, y que la gente cree, ¿verdad?, que todas las religiones son buenas y que de todas maneras Dios se va a manifestar ahí. No. ¿Qué pasaba con Egipto? ¿Qué pasaba con Egipto? A pesar de que tenían templos, edificios grandísimos, pirámides. ¿Usted cree que ahí estaba la presencia de Dios? ¿Ahí Dios confirmaba? No. ¿Qué pasó con Babilonia? ¿Qué pasa hoy con Roma, Vaticano y todos los templos que tienen? ¿Será que Dios está confirmando su presencia ahí? ¿No nos dice que se ha hecho guarida de demonios? Entonces nosotros sabemos que Dios, lo que es de Dios, lo tiene que confirmar que es suyo. Y ahorita van a ver, no solamente en relación al templo, sino a las personas, porque hoy el templo de Dios somos cada uno de ustedes. Es donde Dios ha depositado su Espíritu Santo y lo tiene que confirmar, que efectivamente el Espíritu de Dios está en cada hijo suyo. Ahorita lo checamos rápido. Entonces vemos que nunca el Señor iba a confirmar un lugar que no era de Él, aunque hiciera. Imagínense los templos tan hermosos que ahorita hay, el de la India, en cuánta cochinada que han hecho, ¿verdad? Y están hermosos, pero ¿qué sirve? No hay nada, no está Dios. Entonces, en el nuevo pacto ahora con Jesucristo nos habla también cómo confirmó su casa. ¿Cómo podemos ver cuál es su casa de Dios? En Hebreos 3:1, sí, Hebreos. Mire, primeramente vamos a ver ahí. Ahora en el nuevo pacto, la palabra del Señor nos está hablando. Ya no hace el Señor casas hechas de mano de hombre. A ver, Hebreos 3:1 dice: Jesús es superior a Moisés. Claro, ¿verdad? Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, no es terrenal, considerad al apóstol sumo sacerdote de vuestra fiel profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios en Israel. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo, claro, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir en Cristo. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros.
Cada uno de nosotros somos una piedra viva de la casa espiritual de Dios. Ya no es una casa terrenal, ya no es un templo hecho de manos de hombres. Dice, sobre su casa, Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, siempre hay una condición que Dios pide para que mantengamos nuestra vida, nuestra salud espiritual. Bueno, aquí lo está viendo, ¿verdad? Aquí está viendo cómo el Señor, en el nuevo pacto, el Señor nos está hablando que ahora hay una casa nueva, que no es hecha de manos, no somos nosotros. Moisés fue fiel en toda la casa, en la casa de Dios. Moisés, casa de Dios, fue fiel, pero no solo en relación al templo, sino a las personas que fueron y estuvieron en ese tiempo, ¿me entienden? Como parte de la casa del pueblo de Dios. Hoy no está refiriendo a un templo físico, sino a cada uno de nosotros. Primera de Timoteo 3:15. Lo dice Pablo claramente. Por eso no menosprecie la palabra de Dios. El hombre natural no puede comprender las cosas de Dios, los planes, los propósitos de Dios. No pueden ser entendidos por la mente carnal, por la mente humana. Necesitamos la obra del Espíritu. Primera de Timoteo 3:15 dice así. ¿Ya lo tienen? Desde el 14 le dice Pablo a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y ya nos sigue hablando, indiscutible y grande es el misterio de la piedad, y nos sigue hablando, ¿verdad? Pero dice que si tardo, sepas cómo de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios. Cristiano le llama casa de Dios al templo terrenal de Israel. Ahora le dice la casa de Dios, la cual es la iglesia del Dios viviente. La obra que vino a hacer Jesucristo, la iglesia de Cristo, ¿verdad? Dijo que Él venía a levantar su iglesia, su casa, y las puertas del Hades no prevalecerían. Ahora aquí se está cambiando el lugar, ya no está hablando. Fíjese lo que dice la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? Nosotros como pueblo, como parte de una casa debe estar bien unida, bien edificada, en fin, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo quién es la casa de Dios. Primera de Pedro 4:17, léanmelo rápidamente. Primera de Pedro 4:17. ¿Quién es la casa de Dios? Fíjense, el mundo nos puede decir como quiera. El mundo va a decir los aleluyos, el mundo va a decir, creen que es una religión humana, creen que es un lugar, ¿verdad?, donde el hombre lo ha levantado por sus fuerzas. La casa del Señor está levantada por la obra de Dios, de Jesucristo, la sangre y el Espíritu Santo, no por obra de hombre, no por un pastor cualquiera, no. ¿Ya lo tienen? Primero de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y le hagan el bien. Ahí está, ¿verdad? Pero ahí fíjense qué terrible, ¿verdad? El juicio comienza, ¿por qué? ¿Quién es la casa de Dios? La iglesia. Dios tiene que limpiar su iglesia, tiene que lavar su iglesia, tiene que dejarla lista, preparada, porque Él no va a recibir cualquier cosa que no esté lista, preparada, ¿me entienden? Que no esté santificada. Y si no es así, el Señor tiene que rechazarlo. Entonces, si el juicio comienza por la casa de Dios, y yo digo que esto es parte, hermanitos, de los juicios, queridos, por eso ustedes no desmayen, porque esto es parte, ¿verdad?,
Y fíjense lo que viene después, pero ya para qué les decía. Bueno, aquí vemos entonces quién es la casa de Dios, cómo lo confirma el Señor en el nuevo pacto con Jesucristo. ¿Cuál era la confirmación ahora para comprobar que es su casa del Señor, como fue en el Antiguo Testamento? Hechos 1, 4 y 5. Ya vemos que la presencia del Señor en el Antiguo Pacto, en aquel lugar se manifestaba por un fuego o por una presencia de Dios, de una nube, lo que fuera. En Hechos, primeramente 1, ¿ya lo encontraron? 1, 4 y 5, donde el Señor les habla. Dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Sí, ya lo encontraba, la promesa del Señor para confirmar dónde estaba su casa, dónde quedaba ahora el lugar que Dios había escogido, a través de la promesa del descenso del Espíritu Santo, como en el Antiguo Pacto, a través de aquellas señales. Y luego lo que dice precisamente en el 2, 1 y 4, ¿no? Cuando viene ya la promesa, ya nosotros sabemos esto, pero vamos a leerlo para confirmar. Siempre el Señor confirma, hermano. Si obedecemos al Señor, el Señor confirma. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esta era la promesa, no eran las lenguas fueron adheridas con otro propósito, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y luego nos dice ya que aquellos empezaron a decir: están borrachos y todo lo que da, ¿verdad? Y estaban todos atónitos. Y dice: ¿qué quiere decir esto? Y entonces Pedro, el versículo 14, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Aquí bien, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Todo tiene que cumplirse. Todo tiene que cumplirse. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y luego ya nos sigue hablando sobre las señales que vendrán para el final tiempo: prodigios en el cielo, señales en la tierra, sangre y fuego. Pero aquí me está dando la promesa primera de confirmación para confirmar sobre quién estaba la gloria del Señor, la promesa del Señor confirmando a través del Espíritu Santo. ¿Me entienden? ¿Cómo lo confirmó el Señor en el nuevo pacto con Jesucristo? ¿Cómo lo confirmó? Lo confirmó al enviar y al dar su Espíritu Santo. ¿Sobre quién? Sobre su casa, sobre su iglesia. Aquí estamos viendo que estaban reunidos los apóstoles con estas personas después, ¿verdad? Primeramente vino sobre ellos. ¿Por qué no vino sobre los sacerdotes de Israel? ¿Por qué no vino sobre otro lugar el Espíritu Santo? ¿Dónde lo confirmó? En esas personas, en los apóstoles y los que estaban ahí reunidos, que eran parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Esta es la confirmación, dar su Espíritu Santo de Cristo, ya no a una casa hecha de manos de hombre, como fue en el Antiguo Pacto. Hoy la promesa es hacerlo en cada verdadero Hijo de Dios, por eso sobre toda carne, sobre vuestras personas. Ya no va a ser sobre las paredes o sobre un lugar X,
como fue en el antiguo pacto, ¿verdad? Entonces, sino a cada hombre que el Señor haya escogido. Por eso dice, sobre toda carne, sobre toda carne. 34, bueno, acabamos de verlo. Y ya después nos dice cómo lo confirmó el versículo 37, ahí mismo. Ahí mismo con esas personas o esos judíos que estaban ahí escuchando y viendo la señal que pasó y viendo lo que Pedro estaba predicando, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y dice ya después los que se bautizaron, la promesa, la confirmación que Dios está haciendo sobre sus hijos, es la promesa de darnos su Espíritu Santo. En el 4:29 a la vueltecita también dice que ellos pidieron al Señor confirmar que la promesa, la presencia de Dios estaba con ellos. 4:29. Como los judíos estaban enojados porque ellos predicaban el Evangelio y les prohibían, dice: ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Ya se da cuenta cómo confirma el Señor sus promesas? El Espíritu Santo no es para que hagamos espectáculo como en los carismáticos, ¿verdad? Quieren creer que el Espíritu Santo es una obra que ellos puedan mover, que puedan hacer. No. ¿Cómo lo confirma? Entonces, aquí lo estamos viendo cómo el Señor confirmó su presencia a través del Espíritu Santo. Y lo primero que hace el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando lo recibes? Acuérdense, cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Y se convencerá, ¿qué? Al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Es una verdadera obra del Espíritu Santo en cada hijo de Dios. Aquí lo estamos viendo, convencernos de pecado, convencernos de justicia de Dios y de juicio contra Satanás y sus ángeles. El Espíritu Santo va a darnos la revelación del reino de los cielos, nos va a llevar a la gloria de Cristo, no a la gloria de los hombres. El Espíritu Santo no va a hablar de Él mismo, va a hablar de Cristo, en fin, ¿me entienden? ¿Quién confirma la palabra de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién hace la obra en nosotros para salvación? El Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que la promesa de Dios, la presencia de Dios, que está dar su Espíritu Santo, ya no a una casa de mano de hombre, sino a cada hombre que Dios ha escogido y ha dado su corazón a Jesucristo. Ya lo sabe, ¿verdad? La presencia de Dios por el Espíritu. Esta es la forma en que cada hijo de Dios, para formar su iglesia, su cuerpo, la iglesia de Jesucristo está constituida a través del cimiento que es Cristo, pero a través de la obra del Espíritu Santo que está edificando su casa, hermano. ¿Me entienden? Esto es cuando estamos reunidos como iglesia, como cuerpo, como edificio, todo el templo, cuando estamos reunidos como unidad, la promesa y la presencia del Señor se mueve en medio de su pueblo. Se tiene que confirmar, la gente tiene que, cuando son de Dios, cuando llegan yo creo que a muchos de nosotros nos pasó, cuando yo llegué a la iglesia de Cristo la primera vez en Querétaro, la presencia del Señor fue clara, fue manifiesto en el corazón, dándonos una convicción de que somos pecadores, de que estamos excluidos de la presencia de Dios, de que solo Cristo nos puede llevar al reino. En fin, no nos convence de otra cosa, hermanos.
no nos da otra convicción para que queramos esto, que estamos, no. Esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces la presencia de Dios por su Espíritu está en cada hijo de Dios y con el propósito de formar su iglesia, su cuerpo, no para formar tu reino, como muchos quieren usar la obra del Espíritu Santo para levantar una denominación, para no. La obra del Espíritu Santo es para levantar el cuerpo, la iglesia de Cristo, no es para tu obra, no es para tu conveniencia, no es para ningún propósito carnal, egoísta del hombre. Y esto es cuando estamos reunidos. Efesios 2:19 dice así, ya va a terminar. Efesios 2:19 nos está mostrando ahí el Señor. Dice, todo aquí Pablo nos está hablando como nosotros antes de estar en el camino del Señor éramos gentiles, alejados, fuera del camino de los pactos de la salvación. Dice, pero ya, desde el 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos, nosotros los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, estos que están aquí, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en que todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Morada de Dios en el Espíritu. ¿Cómo confirma el Señor a sus hijos? Mandando y dándonos el Espíritu Santo en nuestros corazones para morada de Dios en el Espíritu. Entonces aquí lo estamos viendo, ¿verdad? En cada uno de nosotros, y cuando estamos reunidos como iglesia, como cuerpo, como edificio. Por eso es importante la unidad, hermanos, es importante el estar reunidos, el unidos. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta en medio de su pueblo. Dios quiere que estemos como pueblo, como los hijos de Dios, mantener esa unidad del Espíritu, esa vida en la cual el Señor ha dado por ti y por mí, para llevar un pueblo a la gloria, para sacarnos de este lugar, hermanos, por favor, ¿verdad? Como edificio, la unidad, bueno, ya no quiero tocar este tema en relación a la unidad, pero un edificio, ¿cree que un edificio no esté unido? Imagínense la unidad que debe de tener, la coordinación, todo lo que, como edificio, ¿verdad? Dios tiene que confirmar su iglesia, su casa, en cada tiempo, desde el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó después con Jesucristo? ¿Qué pasó con Roma y con todo ese periodo de tiempo? ¿Dónde ha confirmado el Señor su iglesia verdadera? No en el Vaticano, que viene y quiere destruir la obra de Dios, sino en un remanente que Dios ha escogido para confirmar, sí, su casa, dándonos a Cristo y su Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo lo confirma? Entonces termino. Ya vimos que Dios tiene que confirmar desde el Antiguo Testamento su iglesia, su casa, ¿sí o no? Sí. Lo tiene que confirmar, ¿verdad? No se puede quedar sin confirmar cuál es la verdadera casa, la verdadera iglesia de Jesucristo. Por eso cuando venga el rapto, hermanos, ¿qué creen que va a pasar? Dice que Él se tomará a sí mismo. Va a confirmar su iglesia, ¿verdad? En cada tiempo en la tierra. ¿Cómo lo confirma? Por la obra del Espíritu Santo. La obra en cada hijo de Dios que lo hemos recibido. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Finalmente, la santidad. La santidad. La santidad. Esa es la confirmación de que hoy el Espíritu Santo ha puesto sus ojos y su presencia en nosotros. ¿Por qué la santidad? El apartarnos ¿de qué?
del mundo, del pecado, de los vicios, de la droga, de los robos, de la hechicería, de la idolatría. No vivíamos antes así. Entonces, ¿qué ha hecho el Espíritu Santo? ¿Ya entendieron? Nos ha confirmado que somos un pueblo escogido, un pueblo santo. El Santo no esté confirmando en una persona que ha dejado de vivir en el mundo, en la mentira, en el robo, en el engaño. No está el Espíritu Santo ahí confirmando. Solamente es el hombre el que está dando su testimonio. Pero el Espíritu tiene que dar testimonio de que tú has muerto al mundo, de que el Espíritu Santo te ha levantado de los muertos espirituales y hoy te ha dado una nueva vida espiritual en Cristo. ¿Ya se dieron cuenta? Mientras el Espíritu Santo no esté en una persona, vaya usted a cualquier persona, van a seguir viviendo en el mundo, en el pecado. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Cuál es el fruto? ¿Quién puede dar fruto del Espíritu Santo si no está el Espíritu en nosotros? ¿Me entienden? Entonces, ese es el testimonio. Ese es el testimonio que Dios da en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo, apartándonos del mundo y del pecado. Mientras una persona siga tomando, siga robando, siga haciendo, mintiendo y todo, no puede dar testimonio de que el Espíritu Santo está en él. ¿Me entienden? Por eso es una obra. Entonces, con eso termino. En cada hijo de Dios, Dios tiene que confirmar su iglesia, su casa, en cada tiempo, en la tierra, como lo ha confirmado en cada hijo de Dios que lo hemos recibido, haciéndonos, llevándonos a la santidad, apartándonos del pecado, del mundo, de la vida antigua que llevábamos. ¿Me entienden? Efesios 1:4 dice ahí rápidamente, 1:4, desde el 3, 1:3, ¿verdad? Pero el 4... Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que seamos santos y sin mancha. ¿Qué quiere decir con esto, verdad? Ya ustedes saben, la confirmación no es como las iglesias carismáticas. Ay, que tenemos al Espíritu Santo y mira, y la borrachera y la caída y todo el relajo y la lengua. No, esa no es la confirmación. Una verdadera confirmación de que el Espíritu Santo está en tu vida y en tu corazón es que has dejado la mentira. Esta gente lo que hacen es para sacar dinero, para sacar provecho personal, pero su vida no ha cambiado porque no tienen el Espíritu de Cristo, porque son espíritus malos. ¿Entienden? Y claro, hermano, no estamos juzgando a nadie, pero el Espíritu de Dios es el que te va a cambiar tu vida, es el que va a dar testimonio de que has sido nueva persona. Dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. ¿Cómo? De que somos hijos de Dios cuando dejamos de practicar el pecado, el mundo. Entiendan, hermano, todo lo que antes éramos, dejamos de serlo. ¿Por el qué? Por el Espíritu Santo, hermano. Ahora, ya sabemos que es una conversión y que en un momento dado se puede volver a caer, se puede pecar otra vez, pero que Dios dice, ¿verdad?, que abogado tenemos. Y nuestro corazón nos redarguye el Espíritu para arrepentirnos y Dios nos levanta otra vez. Pero si no está el Espíritu Santo, ¿quién te va a redarguir? ¿Quién te va a ayudar a levantarte? ¿Ya entendió? Entonces termino. Lo que hemos recibido, la obra del Espíritu Santo, nos lleva a la santidad, apartados del mundo y del pecado, de la vida antigua que llevábamos. Esta es la confirmación del Espíritu de Dios que hoy nos ha dado. ¿Me entienden? Llevarnos a una santidad que, hermanitos, jamás hubiéramos podido nosotros. Entiendan, el poder del pecado nos tenía cautivos, atados. Entonces, ¿quién nos ha libertado? Cristo. ¿Cómo? Con el poder del Espíritu Santo. Hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando contra la esclavitud que el demonio quiere volver a poner en relación al pecado, a los malos hábitos, a las malas costumbres. Hay que luchar, pero el Espíritu Santo está a tu favor, está a tu lado. Está para darte la gloria también a ti, de que libraste del pecado, para que tú puedas glorificar a Jesucristo en el día de su venida y darle la gloria a Él. Él te libró. ¿Me entiendes? Entonces, Dios tiene que confirmar su casa, hermanos. Y esa confirmación está presente hoy en tu vida, en tu corazón. Cada día el amor de Dios nos va a subyugar.
Cada día el amor de Dios tiene que ir creciendo en tu corazón. Ese amor, ese deseo de buscarlo, ese deseo de estar ya con Él, de vivir en su presencia. Todo eso es obra del Espíritu Santo. Pero hay que avivarlo, hermanos. Hay que buscarlo. Hay que pedir esa plenitud y esa llenura. Porque no es posible que tengas esa forma de creer, de pensar, de sentir y te pasas 3 o 4 o 5 horas en la televisión, en el internet y en todo eso. ¿Cómo quieres que tu vida se avive del Espíritu? Va a seguir avivada más la obra de la carne, del mundo, que la obra del Espíritu Santo en tu corazón. Vamos a hacer una oración y a dar gracias a Dios. Porque la obra del Señor no se detiene, ¿verdad? Nadie la detiene, no importa lo que diga el mundo y el diablo, hermano. No le crean al diablo. Vamos a mantener firmes y fluctuar la confesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Padre, te damos gracias, que tú eres fiel. Confesamos, Señor, que tu presencia, Señor, ha sido firmada en cada hijo tuyo, al derramar tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor, para que cambie nuestra vida, para que dejemos, Señor, la vida pasada, la vida del pecado, del mundo, todo lo que éramos, Señor. Ahora somos nuevas criaturas. Hoy tu Espíritu Santo da testimonio, Señor, a nuestro espíritu, de que somos tus hijos, de que tú nos amas y nos has escogido. Confírmalo, Señor, en tu casa. Confírmalo, Señor, en cada hijo tuyo, ese amor maravilloso, ese amor sin límite, Padre. Esa obra tuya preciosa, Señor, que trasciende los cielos, que trasciende los cielos de los cielos, Señor, a donde está nuestra morada, a donde está nuestra ciudadanía y nuestra morada, Padre. Bendice a tu iglesia, bendice este remanente que escogiste, Señor, para tu gloria y para tu obra, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a ver por las peticiones, hermano. Algo de allá.